Miércoles 11 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel con las últimas noticias. La victoria no es completa. Eliminar a Hamás es una condición para la seguridad de Israel y nuestro futuro, dice Benjamín Netanyahu o los medios israelíes. Y por último, se intensifica el plan de evacuación de Gaza, pero los riesgos para los rehenes siguen siendo altos o muy altos. Apenas horas de ofrecer una conferencia de prensa para medios extranjeros en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu compareció el domingo por la noche también ante periodistas israelíes por primera vez desde la guerra con Irán, en el contexto fuerte tsunami diplomático contra Israel. La decisión del gabinete de tomar el control de toda la franja de Gaza y los anuncios de los países occidentales de que reconocerán un Estado palestino en septiembre. Al comienzo de sus declaraciones, Netanyahu afirmó que el jueves el gabinete tomó la drástica decisión de derrotar a Hamás tras la toma del control del 75% de la franja por parte de la FDI en el marco de Operación Carlos de Gideón. Añadió que el gabinete instruyó a la FDI para que avanzaran hacia la victoria decisiva y tomaran el control de los últimos bastiones en manos de Hamás. En primer lugar, la capital del terrorismo, la ciudad de Gaza, donde se encuentran el cuartel general, los comandantes y la infraestructura desde la que gobierna la organización. Netanyahu detalló los principios para continuar la campaña. Las FDI permitirán que la población de la ciudad de Gaza evacúe las zonas de combate, como hicimos con el éxito en Jan Yunis, en Rafah y en Deir el-Balah. Permitiremos a los civiles un corredor de salida ordenado y ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate. Añadió que tras meses de negociaciones infructuosas, quedó clara que Hamás no quiere un acuerdo. Se ha mantenido firme en su negativa y ha planteado condiciones imposibles, incluso para Estados Unidos. Según él, las condiciones impuestas por Hamás son retirada completa de la franja, incluido el corredor de Filadelfia, lo que permitiría el contrabando de armas, la liberación de los asesinos y la exigencia de garantías internacionales vinculantes que impidan el reingreso de las fuerzas de defensa de Israel. Estas condiciones de rendición que ningún gobierno responsable aceptaría, y yo no las aceptaré, ha dicho Netanyahu. Jamás nos engañó y por eso decidí que el camino correcto es derrotarlo. Netanyahu declaró se sugirió sitiar a Hamás y a realizar incursiones, pero la mayoría del gabinete creía que esto no lograría una victoria decisiva ni el regreso de los rehenes, por supuesto. Añadió también que en el camino que guíe los 205 de los 255 rehenes fueron liberados, 248 de ellos con vida. Nos comprometemos a devolver a los 20 que están vivos y a los 30 que no. Mi esposa y yo estamos en contacto constante con la familia, es desgarrador y estoy decidido a traerlos a todos de vuelta. También señaló, nos encontramos en una encrucijada histórica. Prometí cambiar la faz del Oriente Medio, rompimos el eje de Irán, de Hezbollah fue atacado y el gobierno está trabajando para desarmarlo. Netanyahu también afirmó que este es un logro histórico que algunos intentan ocultar, como si salvar la vida de 10 millones de personas y asegurar nuestro futuro para las generaciones futuras fuera un asunto trivial. Añadió que todo esto se logró a pesar de las fuertes presiones nacionales
e internacionales para detener la guerra, incluso antes de entrar en Rafah. Si hubiera cedido a las presiones de Sinwar y Haniyeh, seguirían gobernando Gaza e Irán estaría a punto de obtener armas nucleares y producir 20.000 misiles balísticos que amenazan nuestra existencia. Y añadió, en Gaza también logramos grandes éxitos, controlamos toda la zona, eliminamos a muchos comandantes y terroristas y empujamos a Hamás hacia sus dos últimos bastiones. Sin embargo, la victoria aún no es completa. Eliminar a Hamás es condición para la seguridad de Israel y nuestro futuro. También dijo que no podemos mirar a nuestros hijos a los ojos y dejar a los perpetradores de la masacre al otro lado de la valla, a pocos metros de nuestras comunidades. La prueba es decisiva. Nuestra fuerza de voluntad para destruir a quienes atentan con nuestra vida contra su fuerza de voluntad para destruirnos. Dijo Netanyahu que está decidido a poner fin a la guerra con nuestra victoria lo antes posible y por lo tanto he ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que acorten el plazo para tomar el control de la ciudad de Gaza. Netanyahu también abordó las críticas de los medios, escuchó los discursos en los estudios que buscan debilitar nuestra determinación. Dicen que no hay otra opción y que debemos rendirnos ante Hamás. Y yo digo, debemos derrotar a Hamás. No pretendo perpetuar a Hamás, pretendo derrotarlo. Netanyahu añadió, me conmueve el heroísmo de nuestros soldados. Escucho a los ciudadanos a diario. Y luego leyó una nota de la esposa de un reservista escrita en nombre del batallón. Y dice, somos muy fuertes para ganar. No hay debilidad, tenemos motivación y capacidad. Denos los números, las reservas para lograr la victoria. Netanyahu abordó la duración de los combates y afirmó que se estaban llevando a cabo con sensatez, estableciendo dos objetivos principales: la liberación de la mayoría de los rehenes y la derrota de Hamás. Según él, la guerra se prolongó porque Israel detuvo sus operaciones para negociar la liberación de los rehenes. Tuvo que enfrentarse a un gobierno que no tenía prisa en brindar asistencia e incluso ejerció contrapresión e impuso un embargo. Señaló que al mismo tiempo se llevaron a cabo operaciones en otros escenarios y que la operación León Ascendente, que duró 12 días, requirió 6 meses de preparación intensiva. Por eso nos llevó tiempo llevar a cabo todo lo planeado, pero logramos victorias extraordinarias en el Líbano, en Siria e Irán. Esto fue lo que declaró el primer ministro y añadió, estoy comprometido a completar la tarea, no a detenerla. Estoy convencido de que la manera correcta de lograr nuestros objetivos y la liberación de nuestros rehenes es derrotar a Hamás. Y hemos llegado a esta encrucijada. Estas fueron las palabras que pronunció en una rueda de prensa ayer el señor Netanyahu. Y durante el día de hoy todavía no se ha llevado a cabo ninguna operación, pero esperemos que se vayan desarrollando acciones de la FDI. Por otro lado, se intensifica el plan de evacuación de Gaza, pero los riesgos para los rehenes siguen siendo altos. Les estoy comunicando esto para que ustedes vean cuáles son los puntos positivos, cuáles son los puntos negativos de toda esta operación. La operación del gabinete israelí de anoche refleja un enfoque calculado y estratégico ante las complejidades del conflicto en curso con Hamás, implicaciones militares y la estrategia terrestre actual. Desde una perspectiva militar, la decisión del gabinete no representa una desviación significativa del status quo. Actualmente, las fuerzas israelíes no están obligadas a lanzar una operación terrestre a gran escala en la ciudad de Gaza. En cambio, mantienen posiciones en las afueras de
tres enclaves clave que aún no han sido perpetrados. Este enfoque refleja fielmente la estrategia de asedio y desgaste recomendada por el jefe del Estado Mayor de la FDI, el señor Eyal Zamir, que Netanyahu rechazó inicialmente, pero que ahora se está implementando de facto. La estrategia actual consiste en cercar y debilitar las zonas controladas por Hamas, a la vez que desmantela sistemáticamente su infraestructura militar, tanto en la superficie como bajo tierra. El principal factor de presión en juego actualmente es la evacuación de la población civil de la ciudad de Gaza y la amenaza implícita de una invasión terrestre si Hamas se niega a negociar. Este enfoque dual combina presión militar y psicológica sobre el liderazgo de Hamas. Si la evacuación se lleva a cabo según lo previsto, liberaría del control de Hamas a entre 800.000 y 1 millón de residentes, incluyendo la influencia de líderes militares y civiles clave de Hamas, como el comandante de la Brigada de Gaza, Is al-Din al-Haddad, y su homólogo, Raed Saad. Estos líderes impulsan actualmente la línea dura de Hamas en las negociaciones. El anuncio del gabinete de que la ciudad de Gaza será evacuada y posiblemente conquistada en 2 meses representa un desafío directo a su actualidad y control. Si las FDI proceden con una operación terrestre, estos líderes corren el riesgo de quedar atrapados bajo tierra durante un periodo prolongado. Percepción internacional y cuáles serían ahora las consecuencias diplomáticas. La respuesta internacional a la estrategia de Israel ha sido mixta. Aliados claves como Alemania han impuesto embargos de armas y otros, como el Reino Unido, han expresado su preocupación, como es normal. La comunidad internacional parece haber malinterpretado la decisión del gabinete, interpretándola como el preludio de una invasión inminente a gran escala. Esta falta de comunicación se atribuye en parte a la retórica de Netanyahu, que junto con declaraciones de figuras como Smotrich o Ben Gvir, que son ambos ministros del gobierno, han creado la impresión de que Israel está a punto de asumir el control total de Gaza. La falla más significativa en la decisión del gabinete es el plazo extendido que asigna para la evacuación y la posible toma militar de la ciudad de Gaza. Durante este periodo los rehenes siguen en peligro soportando duras condiciones en la clandestinidad. Incluso si jamás aceptara negociar hoy el proceso para alcanzar un acuerdo integral que incluya el cese de hostilidades, la gobernanza postbélica y el desarme de Hamas, probablemente tomaría meses. Este plazo prolongado agrava el sufrimiento y los peligros que enfrentan los rehenes. La decisión del gabinete refleja un delicado equilibrio entre la necesidad militar, la responsabilidad humanitaria y las consideraciones diplomáticas. Si bien es incierto si esta estrategia logrará sus objetivos sin desestabilizar aún más la región, pero de relieve la compleja interacción entre la geopolítica, la estrategia militar y la diplomacia internacional es uno de los conflictos más insolubles del mundo. En fin, yo quiero que ustedes vean en estos dos resúmenes que les acabo de hacer de la complejidad del conflicto y de todos los aspectos que Israel tiene que lidiar constantemente. En fin, les quería poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Esperemos que se vayan desarrollando acciones de la FDI y las podamos de alguna forma informar a todos ustedes. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón
Les hablo desde Israel, les deseo un cordial saludo para todos ustedes.